Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuba entre la historia y la dictadura. Hoy abordaremos un tema crucial en la historia de América Latina, la dictadura en Cuba. Desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 hasta la actualidad, exploraremos su impacto en la política, la economía y la vida cotidiana de los cubanos. La dictadura en Cuba se refiere al régimen político establecido tras la Revolución Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro. Tras derrotar al dictador Fulgencio Batista, Castro instauró un gobierno socialista de un partido único, consolidando su poder y eliminando la oposición política. Desde entonces, el país ha estado gobernado por el Partido Comunista de Cuba, primero bajo el gobierno de Fidel Castro, y luego por su hermano Raúl Castro, y más recientemente por Miguel Díaz-Canel. Empezamos con el contexto histórico. ¿Cómo llegó Fidel Castro al poder? Una vez en el poder, Castro implementó cambios radicales. ¿Cuáles fueron las principales medidas que marcaron el inicio del régimen autoritario? Las principales medidas fueron la restricción de libertades, el control de medios, la persecución de opositores, la manipulación del sistema judicial, el uso de la represión para consolidar el poder. Bueno, en este punto hablaremos sobre Fulgencio Batista y el surgimiento del movimiento del 26 de julio. La dictadura de Fulgencio Batista en 1952. Fulgencio Batista fue un militar y político cubano que dio un golpe de estado y se hizo con el poder en Cuba. Su régimen se caracterizó por la represión política, la corrupción y la explotación. La situación económica y social en la década de 1950, Cuba era uno de los países más ricos de América Latina, pero la riqueza se concentraba en manos de una élite pequeña y poderosa. La mayoría de la población vivía en la pobreza y la desigualdad era extrema. Algunas de las razones históricas por las que Fidel Castro llegó al poder fueron el desembarco de Granda, en donde él, junto con otros revolucionarios, desembarcaron en Cuba en 1956 desde un yate para iniciar la lucha contra la dictadura Batista. La guerrilla de la Sierra Maestra. Los rebeldes se establecieron en las montañas de la Sierra Maestra, donde llevaron a cabo ataques guerrilleros en contra del ejército Batista, además de la caída del régimen Batista, en donde la opresión de la guerrilla y el descontento popular obligaron a Batista a huir de Cuba en 1959, lo que llevó al triunfo de la Revolución Cubana liderada por este hombre, Fidel Castro. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿La revolución en Cuba fue democrática o tuvo intención autoritaria? La revolución cubana de 1959 inicialmente presentó un movimiento para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista y restaurar la democracia en el país. Fidel Castro y sus seguidores, en sus discursos previos al triunfo, prometieron elecciones libres y un entorno de la Constitución de 1940. Sin embargo, tras la victoria revolucionaria, el rumbo del gobierno tomó un giro autoritario. En los primeros años, el gobierno desmanteló las instituciones democráticas y consolidó el poder en manos de Fidel Castro y el Partido Comunista. Se prohibieron los partidos políticos de oposición, se cerraron los medios de comunicación críticos y se persiguió a los disidentes. Además, no se convocaron elecciones libres, estableciendo un sistema de partido único. Una vez en el poder, Castro implementó cambios radicales. ¿Cuáles fueron las principales medidas que marcaron el inicio del régimen autoritario? Las principales medidas fueron la restricción de libertades, el control de medios, la persecución de opositores, la manipulación del sistema judicial, el uso de la represión para consolidar el poder. Bueno, a mí me tocó hablar de la eliminación de la oposición política, la censura de medios y la persecución de disidentes. Son prácticas comunes en regímenes autoritarios y dictatoriales y suelen utilizarse para mantener el control absoluto del poder. Por primero, la eliminación de la oposición política implica suprimir a los partidos líderes o movimientos que critican al gobierno o representan una alternativa de poder. La segunda es la censura de medios, que consiste en controlar o restringir la información que circula a través de los medios de comunicación. Esto hace para evitar críticas al régimen manipular.
Y la tercera es la persecución de disidentes. Los disidentes son personas que se oponen abiertamente al régimen, ya sea desde dentro del sistema o desde la sociedad civil. La relación entre la Unión Soviética y el comunismo en la estructura del gobierno de Cuba fue fundamental para el modelo político y económico de la isla, especialmente después de la Revolución Cubana de 1959. A medida que el régimen de Fidel Castro se consolidaba, Cuba adoptó el comunismo como su sistema oficial, lo que lo alineó estrechamente con la ideología soviética. En este contexto, la Unión Soviética se convirtió en el principal apoyo económico, político y militar de Cuba, proporcionándole recursos cruciales como petróleo, ayuda financiera y armamento, además de facilitar su inserción en el bloque socialista. ¿Cómo es que afectó a los cubanos el comunismo? En este apartado tenemos dos tipos de efectos. El primero, que fueron los efectos positivos, en los cuales se llevan a cabo la educación y la salud gratuita a toda la nación, la reducción de la desigualdad y acceso a la vivienda pública y el empleo. Por otro lado, tenemos los efectos negativos, que fueron, por ejemplo, la falta de libertades, crisis económica y escasez de recursos, alimentos y medicinas. Esto gracias a la caída de la URSS en los años 90. También tenemos los bajos salarios y la poca motivación. Y por último tenemos la inmigración masiva de millones de cubanos hacia Estados Unidos principalmente. La economía centralizada fue el racionamiento y la falta de libertades individuales con características clave de la dictadura cubana establecida por Fidel Castro en 1959. La economía cubana se convirtió en una de las más centralizadas del mundo. El Estado controlaba casi todos los aspectos de la economía, incluyendo la producción, la distribución y el comercio, que esto llevó a una falta de innovación y competitividad en Cuba, y la economía cubana se estancó en gran medida. El racionamiento para controlar la distribución o las distribuciones de los bienes y servicios del gobierno cubano implementó un sistema de racionamiento. Los ciudadanos cubanos recibían una libreta de racionamiento que les permitía comprar una cierta cantidad limitada de productos básicos como arroz, frijoles, azúcar, carne, las necesidades básicas de cada persona, y esto llevó a una escasez crónica de productos y a una economía sumergida. Uno de los mayores efectos de la dictadura ha sido la migración masiva de cubanos. ¿Por qué tantas personas han abandonado la isla? Muchas personas han abandonado Cuba debido a la crisis económica, la falta de libertades, la represión política y la falta de oportunidades. La difícil situación en la isla ha llevado a migraciones masivas en busca de mejores condiciones de vida. Crisis económicas como la de Mariel y la de los balseros mostraron la falta de oportunidades, además de que existía una represión política en donde el gobierno limitaba las libertades y castigaba a quienes se oponían al régimen, además de un deseo, obviamente, de mejorar y de tener un futuro muchísimo mejor. Muchos buscaban una vida con más libertad y posibilidad, además de una vida digna en un lugar sano. Les voy a explicar la represión contra los opositores en Cuba, desde la época de la UMAP hasta los movimientos más recientes como el movimiento de San Isidro y las protestas del OCJ. La UMAP, que es Unidades Militares de Ayuda a la Producción, fue en la década de los 60 que el gobierno cubano creó la UMAP, campos de trabajo forzados a los que se recluían personas consideradas antisociales o contrarrevolucionarias. Entre estos estaban disidentes políticos, religiosos, testigos de Jehová, artistas con ideas independientes o personas LGBT. El objetivo era reeducarlos mediante el trabajo forzado en condiciones muy duras. Esta fue una de las primeras grandes muestras de represión sistemática contra quienes no se ajuntaban a los valores oficiales del régimen. Por otro lado, se queda otra pregunta más. ¿Qué papel ha jugado la comunidad internacional en todo esto actualmente? De parte de Estados Unidos, ellos impusieron un embargo económico hacia Cuba, endureciendo en diversas ocasiones. Esto limitó el acceso de la isla a comercio y financiamiento internacional. Por parte de China y Rusia, ellos han brindado respaldo económico y político, proporcionando créditos y apoyo diplomático. Por parte de Venezuela, durante varios años se han suministrado petróleo y a cambio de servicios médicos y apoyo político hacia Cuba.
Sin embargo, la crisis venezolana ha debilitado este apoyo. Por parte de los países latinoamericanos, gobiernos como México, Nicaragua y Brasil han sanciones impuestas por Estados Unidos incluyen restricciones comerciales y financieras severas, prohibiendo casi todo tipo de transacciones con Cuba, excepto en casos muy específicos como alimentos y medicamentos, a partir de ciertos ajustes en la década del 2000. Esto afectó gravemente a la economía cubana, que dependía de la ayuda económica soviética, y se hizo más evidente después del colapso de la URSS en 1991. Hoy con Miguel Díaz-Canel en el poder sigue siendo una dictadura. Sí, Cuba sigue siendo una dictadura bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel, aunque hubo un cambio de liderazgo tras la era de los Castro. El poder sigue concentrado en el Partido Comunista, que controla el gobierno, la economía y la vida política del país. No hay elecciones libres ni pluralismo político, y la represión contra opositores y disidentes continúa. Dada por una serie de cambios recientes en la economía y la sociedad. Actualmente el régimen está controlado por una oligarquía liderada por el Grupo de Administración Empresarial CAESA, que pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR. En cuanto a la economía, Cuba se enfrenta a una crisis multisistémica que incluye la escasez de alimentos y medicamentos, la inflación desbordada y la falta de inversión extranjera, además de que la industria azucarera, que fue una de las principales fuentes de ingresos del país, está prácticamente muerta. Claro que la juventud siempre ha sido un motor de cambio en la historia, y en el caso de Cuba no es diferente. A pesar de la censura, la represión y el miedo inculcado por décadas de dictadura, los jóvenes han encontrado nuevas formas de expresar su descontento. Las redes sociales han sido clave para visibilizar la realidad del país y organizar protestas como las del 11J de 2021, donde miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles exigiendo libertad y mejores condiciones de vida, enfrentándose a la represión, demostrando que el deseo de cambio no se apaga y que la juventud es, una vez más, el símbolo de la resistencia y la esperanza. Bueno, y para cerrar el tema, ¿hay algún cambio de esperanza de cambio en Cuba? El cambio es posible, pero no inmediato. La crisis económica, las protestas y la nueva generación pueden generar una transformación, mientras que el gobierno mantenga el control absoluto. Cualquier cambio será lento y posiblemente limitado. ¿Será una transición pacífica o un colapso del sistema? Esto dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos años. Este ha sido un recorrido por la historia y el presente de la dictadura cubana. Agradecemos a nuestros panelistas por sus opiniones y análisis. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios.